Bienvenidos una vez más a Parábolas al Cubo, un podcast de meditación y salud mental. Agradecido una vez más esta decisión que tomaron de invertir en su salud mental. Les recuerdo que todo esto es posible gracias a nuestros amigos de United Allocation Services, una empresa comprometida en ofrecer servicios de asignación a los pequeños negocios y potenciar sus rendimientos en 4 áreas fundamentales: ventas, distribución, marketing y cobranzas. United Allocation Services and Eagle Eye for Business. Encantado y agradecido de poder estar acompañándolos una vez más hoy en un tema transformador, muy interesante y que va a darles mucho de qué pensar, así que presten atención y sobre todo sean muy receptivos de corazón. Este tema es muy interesante, como ya les dije, y a veces no es comprendido de la manera correcta, pero para eso estamos aquí, para darles otro ángulo a una situación la cual, bueno, ya ha pasado bastante tiempo que se está dando, y en especial para nosotros los venezolanos. Y el tema que vamos a hablar hoy es cómo adaptarse a cualquier cultura. Mi gente, cualquier cultura. Ahora, no voy a indagar, no voy a profundizar mucho en estos detalles, pero sí voy a hablar de una que otra cosita para entrar en contexto. Pero nosotros los venezolanos nos hemos encargado de forma constante y disciplinada de dar a conocer nuestra historia. Mucha gente alrededor de todo el mundo, por nuestra forma de ser, por nuestra, nuestras actitudes ante la vida, ante los problemas y sobre todo por nuestra forma de solucionarlo, hemos llamado la atención a dónde vamos, y la gente se ha interesado en saber las razones que nos han llevado pues a estar diseminados por todo el mundo. ¿Ok? Bueno, resulta que por la situación particular en la que nosotros nos tocó vivir, que no es una situación nueva, que a todos, a la mayoría de los países les han tocado tener migraciones importantes, porque bueno, siempre ocurre algo externo, siempre explota una guerra, explota algún conflicto generalmente caótico socialmente, alguna enfermedad muy grave, una pandemia o un desastre natural. Generalmente en todos los países siempre ocurre algo que causa que masivamente la gente se tenga que ir, ¿ok?, de ese lugar y empezar su vida en otro lado. Esto no es algo nuevo, pero definitivamente que sí es algo nuevo para Venezuela, ¿ok? Pero eso no nos ha evitado crecer, surgir, seguir adelante, hacer familia, hacer vida en otros lugares. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente, y te lo digo yo como persona que he estado, que también soy un venezolano que emigró, soy de ese grupo de venezolanos que
Por alguna razón pensó que Perú era una buena opción para migrar. Y luego de ahí tuve mi segunda migración ya a Estados Unidos. Les puedo decir que no es fácil, ¿ok? No es fácil adaptarse a una cultura, ni a la peruana, ni a la chilena, ni a la argentina, ni a la norteamericana. Pero algo que sí les voy a decir y que sí quiero que quede muy claro es que uno tiene que poner de su parte para poder adaptarse a una nueva cultura. ¿Ok? Porque, mire, voy a ser muy claro. Hay, hay que entender que, y esto me pasó cuando yo me mudé, cuando emigré a Perú. Y voy a contarles esta historia para que podamos ir viendo cómo ocurre la transformación y cómo esta historia de vida te puede ayudar a ti que me escuchas y tal vez sientas de que no te logras adaptar o que vas a dejar de ser venezolano si empiezas a sumergirte en las aguas del país de que vives, porque tal vez diga Perú, tal vez diga Estados Unidos, pero esto aplica para absolutamente todos los países en los que migres, en los que estés, ya que esto es más un principio que una regla. Una regla es como muy estricta, si la rompes, tal vez el castigo que ocurre por quebrarlo, sí, ese es inmediato, pero no es como cuando se rompe un principio que es la moralidad lo que se daña, ¿ok? Entonces, yo, después de que terminé, yo les he contado, yo me gradué de psicólogo. Y después de que yo me gradué, cuando yo me gradué de psicólogo, yo tenía como unos 22 años. 21 22 años. Creo que tenía 22 años recién cumplidos. Y yo emigro para Perú, como muchísimos venezolanos. Me fui por tierra, porque bueno, la masa no daba para bollos, no había presupuesto para irse en avión. Y me tomó una semana, imagínate, eso es un viaje que si todo sale bien, en 4 días tú estás en Perú. Pero a mí me tomó una semana llegar hasta Perú porque bueno, hubo distintos problemas, la frontera cerrada, que el autobús no salía, que X, Y, Z, pero bueno, logré llegar a Perú, logré encontrarme con mi familia, voy a empezar la vida y bueno, ya ahora puedes empezar a buscar trabajo para poder ayudar a aportar a la casa. Y mientras yo estaba como que conociendo las calles de El Callao, el que sabe sabe, yo me decía a mí mismo, yo no voy a cambiar, yo no voy a cambiar ni mi acento, no voy a cambiar mi forma de ser. Sea marico, va a ser peruano, va a hablar, oye, chucha, está huevón o qué chucha. Yo me decía eso. Entonces yo logré conseguir un trabajo como lavaplatos en una cevichería, en la punta, el que sabe, sabe. Y en mi primera semana trabajando, me decían como que, oye, chamo, pásame el camote, pez. Y el camote, marico, yo agarraba una cebolla, marico. ¿Mi chucha está huevón o qué chucha, chamo? Pasa el camote, pez. Y yo como que, ¿qué carajo es un camote? Y me señalaban el camote es la batata, pues, lo que yo llamaría la batata. Y yo, tal. Oye, pero mira que nos quedamos sin Ajinomoto. Y yo como que, ¿qué? Ajinomoto, marico. Y que pásame la Ajinomoto. Marico, y Ajinomoto. Y marico, yo no sé, yo agarraba, weón, que sé. Agarra que es un tomate, marico. Y digo, oye, chamo,
Tagui, pum, y la Hinomoto, es esto, pe. Y el marico, la Hinomoto es una vaina blanca y toda loca. Y yo dije, ¿cómo le llaman a esto? El tomate. Pues tomate, pe. Ah, ok, se llama igual. Marico, y en esa semana, junto con eso, y eso me pasó con absolutamente todo. Entonces, una semana me di cuenta como que, ok, si yo no empiezo a utilizar los códigos, las palabras con las que se identifican las cosas aquí, a mí me va a ir terrible. Terrible, 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 terrible. Entonces, en esa semana yo me di cuenta como que, ok, no es como que tengo que cambiar la forma en la que hablo. O sea, no tengo que cambiar mi acento, pero definitivamente tengo que cambiar las palabras, porque aunque todavía estemos hablando en español, las palabras que utilizamos para referirnos a las cosas no son las mismas, aunque queramos describir exactamente lo mismo. O sea, bueno, si una batata y un camote exactamente es lo mismo, pero las palabras son diferentes. Aquí se utiliza es la palabra camote, ejemplo de Perú, en vez de la palabra batata. Entonces, si digo batata, no me van a entender, pero si digo camote, así sea con mi acento venezolano, me van a entender. Entonces me dije como que, ok, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para adaptarse a una cultura es tomarse el tiempo y el interés de entender cuáles son los códigos en las distintas situaciones. ¿Qué ocurre? Esto y todo cuando se trata de adaptarse requiere trabajo, requiere interés. Así que una de las estrategias más importantes que nos va a ayudar en todas las áreas, y es que este es el principio como que la base. Y la base es de que estés receptivo, de que entiendas de que, oye, mira, se te está dando una oportunidad de expandir tu mente, de, oye, ver otras cosas, una perspectiva diferente. Una de las cosas de las que, bueno, suelen criticarnos a nosotros los venezolanos es que andamos por ahí como si nos las supiéramos todas más uno. Y nadie se las sabe todas, absolutamente nadie. Pero bueno, tú sabes que los venezolanos tenemos esta vaina de que, bueno, nos las damos de que sabemos todo y vaina y tal, pero mira, yo personalmente he interactuado con personas de toda Latinoamérica, desde la Patagonia, marico, hasta Vancouver, ¿ok? No, hasta Alaska. Hasta Alaska, o sea, estamos en todo lo que hay in between. Peruanos, colombianos, ecuatorianos, brasileros, paraguayos, uruguayos, nicaragüenses, hondureños, panameños, cubanos, acere, boricua, arubinos, o sea, de todos. Y te puedo asegurar de que todos sienten que se la saben. Que ya se la saben, como dicen mis compas de México, güey. Y bueno, todos tenemos esta certeza, pues, de que entendemos los procesos de una manera tan, tan, tan detallada. Bueno, que eso nos da propiedad, libertad de corregir a los demás. Te puedo decir, no es así. Ni siquiera los gringos, que bueno, siempre uno piensa que son como latinoamericanos, que son la tapa del frasco. Y bueno, el que no entiende de que son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Cosa que tampoco es así. Nadie. Entonces, una de las cosas más importantes es como que ser lo suficientemente humilde. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar qué significa humilde. Humilde no significa ser feliz siendo pobre. Para nada, se ha dado ahí, es una falacia, se ha creído falsamente de que ser humilde significa
estar feliz siendo pobre, eso no es lo que significa humildad. Humildad significa reconocer que no sabes. Eso es lo que significa ser humilde. Que humilde no significa que soy feliz no teniendo nada. No. Humildad no significa, aunque tenga mucho dinero, vivo como pobre, vivo en condiciones decadentes. No. Humildad significa que tengo la valentía de reconocer ante las personas que desconozco sobre un tema y que estoy disponible y receptivo a aprender sobre el mismo. Eso es lo que realmente es la humildad. Reconocer de que, oye, no me las sé todas. Y que estoy dispuesto a aprender y estoy receptivo a ser una esponja y absorber todo ese conocimiento, porque es más fácil enumerar las cosas que sabemos que las cosas que no sabemos. Hay demasiadas. Entre más sabemos, entre más descubrimos, entre más aprendemos, eso abre la puerta a más áreas que desconocemos. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Entonces, cuando uno llega a un nuevo país, una de las cosas más importantes es eso, es aprender a hablar. En el momento en el que yo dije, ok, nada, pues esto es como aprender el abecedario, y yo dije, mira, yo ya reconocí, yo no sé cómo hablar. Yo sé cómo hablar venezolano, pero no sé cómo hablar peruano. Y yo me dije, ok, fui y me dije, ok, voy a ir haciendo mi diccionario y comprometiéndome, viendo las noticias, buscando todas las palabras que me llamaran la atención y las fui anotando. Las fui anotando poquito a poquito, y fui armándome. Fui armándome y viendo. Cada vez que entraba mis interacciones, me ponía a preguntar y mira cuando... Y esto es una de las cosas bonitas de la humildad. Cuando uno muestra interés en la otra persona, la mayoría de las veces la gente te apoya y está dispuesta a responderte. A veces será de mala gana, a veces habrá un chistecito, a veces habrá una burla, una vaina. Sí, pero si tú vas a través de eso y buscas tu objetivo, que es, oye, adaptarte, la gente en su mayoría te suele ayudar. Y así se burlen y todo lo que quiera. Usted no está ahí para dársela de qué tal. Usted está ahí porque, bueno, quieres ganarse la vida, quieres empezar desde cero y, bueno, tienes que hacer lo necesario. Y lo necesario no es entrar en conflicto, diciendo de la forma en la que yo hablo es mejor que la forma en la que tú hablas. Por supuesto que no. Nosotros queremos comunicarnos. Entonces esto es bien importante. Así que bueno, lo primero es, tienes que entender la forma de hablar. ¿Ok? Si ocurre como ocurre en Latinoamérica, que todos hablamos el mismo idioma, pues fácil. Ya cuando el idioma es distinto, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, pues ya ahí aplican otras reglas. Pero en un momentico vamos cuando el idioma es diferente. Entonces, bueno, como les digo, me tomó, yo diría que los primeros 3 meses me tomó como que fue el tiempo que me tomó aprender a hablar. ¿Ok? Igual no es que te las descubro, no es que en 3 meses ya sabía todas las palabras y vaina, por supuesto que no, pero por lo menos ya había acumulado en mi pequeño diccionario unas 200 palabras. Y, o sea, no solamente que las había acumulado, que las tenía escritas, sino de que 200 palabras que ya adapté o actualicé mi vocabulario, y en el momento que pasaron esos 3 meses de entender, ok, tal, cuando llego tarde digo esto, cuando quiero decir que no tengo dinero tengo esto, cuando quiero decir que tengo dinero y estoy dispuesto a gastarlo digo esto, si quiero describir a alguien que es de clase social alta uso estas palabras, clase social baja esta, la policía se le llama de esta manera, a los 3 meses, ok,
Ya cuando interactuaba era como que mi acento todavía era venezolano, pero por utilizar las palabras peruanas, ya como que poco a poco empezaba a sonar como ellos. No necesariamente con el mismo dejo, con la misma enunciación, pero ya me entendían. Entonces era como que, ok, ya ahora no solamente me entendían, sino que ahora estaban más dispuestos a compartir porque se daban cuenta, ok, estamos hablando el mismo idioma ahorita. Y eso es algo muy importante, porque a veces uno no lo piensa, pero una palabrita maldicha, no maldicha, pero una palabra que no esté en el vocabulario usual de una persona puede iniciar un conflicto. Y uno sin querer. Y bueno, son muchísimas las historias de que, bueno, los venezolanos dicen una palabra y esa palabra generalmente significa pene en cualquier otro dialecto, en cualquier otro país. Siempre es así. Al igual que en cualquier otro país hay una palabra que describe X cosa y en venezolano así es como se le dice, no sé, al órgano reproductor femenino. Ok, entonces, pero bueno, esas historias ustedes ya se las conocen, no vamos a indagar en eso. Lo que sí vamos a indagar es en el siguiente aspecto, que es muy importante, y es la comida. Dios mío, la comida es demasiado importante. La comida es demasiado importante. Recuerden que generalmente cuando nos dicen qué, qué es lo que extrañas de un país, tú le preguntas a cualquier persona de cualquier país y una de las cosas que la gente más suele extrañar realmente es la comida. ¿Por qué la comida es lo que extrañamos de nuestros países? No solamente los venezolanos, todos los países, si se van a otro lugar, la razón por la que la comida es la que más extraña es porque psicológicamente, cuando nosotros nacemos, nosotros cuando comemos, no solo recibimos alimento, sino que el amor y la comida están súper conectados, están pegadísimos. O sea, yo sé que no pueden ver mis dedos, pero están súper juntos. Como diría, son uña y mugre, como dirían. Están muy conectados. En nuestro cerebro, el amor y la comida están juntos. ¿Por qué? Porque la primera vez que nosotros nos alimentamos, cuando nacemos, cuando somos babies, cuando somos nenes, cuando somos bebés, el primer alimento que recibimos, pues es la leche materna. Y la leche materna no es como que uno la recibe y ya, sino que la leche materna está combinada, como la recibimos de nuestra mami, ella nos está curricando, entonces tiene como que su calor y es suavecito y escuchamos el latido del corazón y ocurre ahí un intercambio serio. ¿Okay? Hicieron una vez un experimento, esto es ya conocimiento pop, como quien dice, de psicología. Pero se los comento para que estén. Hicieron un experimento donde pusieron a unos monitos, ¿no? Unos monitos muy lindos en unas jaulas, ¿no? Entonces habían dos grupos de monos. Habían había unos monitos que estaban bebés y les pusieron en su jaula les pusieron una botella con leche, con una fórmula que necesitaban para crecer su alimento, pues. Una botella así de vidrio normal, fría. Y a los otros, y hubo otro grupo que estos babies, estos monitos, les pusieron
las mismas botellas, pero recubrieron con una telita suave que estaba como calientita, así, como un abriguito, como un abrigo. Y resulta que pasó en un mes los monitos que tenían las botellas que tenían como que este abrigo, que estaban suavecitas, que estaban calientitas, crecieron 30% más que los que solo tenían la botella fría, solo tenían el vidrio. Y es que hay una relación directa entre el amor y la comida. Por eso que es cuando nosotros estamos por ahí y de repente la gente se reúne a comer y no nos invitan o no, o la gente, o cuando de repente cocinamos algo y la gente nos dice como que no, 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 gracias, y no, y nos rechaza la comida. Oye, eso pega particularmente fuerte. Uno no entiende por qué, pero la razón es porque como el amor y, y la comida están unidos, cuando nos rechazan la comida o cuando la gente come y no nos invita, oye, se siente que pega, ¿me entiendes? Entonces, entendiendo esto, cada vez que tú estás en un país nuevo, siendo, en este caso, no, hablo de los venezolanos, pero esto aplica con todo, hablo de los venezolanos porque es, la, es mi nacionalidad, pero esto aplica para todos. Y tú llegas a un país y tú rechazas la probar su gastronomía, tú estás insultando a esa gente y eso te va restando puntos. Recuerdo cuando yo me mudé a Perú, una de las cosas que me emocionó fue de hecho la comida. Porque bueno, cuando yo llegué de Perú, de Venezuela, yo estaba en el hueso, como quien dice. Yo estaba mal. Porque bueno, cuando yo me fui a Venezuela 2017. Yo me fui de Venezuela 2017, 2018, marico, y la situación estaba candela, marico. O sea, yo estaba comiendo mango, yuca y coco. Y agradecido de que pude vivir, ¿me entiendes? Gracias a que, bueno, como vivía, como no era una finca, pero vivía en un terreno, ¿no? Y ese terreno, gracias a Diosito, a Diosito, que coño, y que puso en mi mamá y en mi papá ese pensamiento de agricultor, sembraron y oye, esos huertos que tenían fueron con sacarme adelante porque la situación estaba dura, ¿ok? Pero salí adelante. Estaba flaquísimo, no huevona, en el chasis, como quien dice. Cuando yo llego a Perú es como que, Dios mío, puedo volver a comer. Y llego emocionado porque cuando como es, o sea, lo primero que hacen mis papás es que me empiezan como que a mostrar la gastronomía, el ceviche, la causa, el, el lomo saltado. Y yo empiezo a probar esto y empiezo a descubrir todos estos sabores y yo estoy como que, después de que ya sé cómo hablar, entonces estoy como que, bueno, ahora tengo que empezar a probar la mayor cantidad de platillos posibles. Okay. Y empiezo a probar todo, ok. Aparte, como yo trabajaba en una cevichería, como les dije, yo era lavaplatos. Yo empecé en mi vida, mi primer trabajo en Perú fue de lavaplatos. En una cevichería. En esa cevichería me encargué también, no solo eso, sino de que como nos daban la comida, que tampoco era que podíamos comer la comida del menú del restaurante, sino que ellos preparaban una comida para los empleados. Pero que generalmente se usaba y bueno, siempre daba como que un chancecito ahí siempre daban como que te daban chancecito de que bueno, mira,
prueba esto, toma, prueba el ceviche, prueba la pota, prueba esto, siempre daba como que la oportunidad de ir entendiendo los diferentes platillos. Llegué y empecé, me dije, ok, vamos a empezar a probar y tal y cosas, y utilizaba el dinerito que me quedaba a mí, lo utilizaba para comer afuera, comer cuando se podía, pues afuera, eso era lo bueno, que en Perú siempre de hambre no te ibas a morir. Y siempre tenías la opción, si tú querías probar un ceviche, había tanto ceviche de un sol como había ceviche de 30 soles, ¿me entiendes? O sea, había para todo, alguien siempre iba a estar dispuesto a darte la versión que se ajustara a lo que tú tenías, a tu presupuesto. O sea, si tú solamente tenías, mira, tengo para gastar un sol, alguien estaría dispuesto a darte el equivalente, un ceviche de que valiera un sol. Y con todos los elementos del ceviche, pero chiquitico, pues. Pero disponible. Eso con todos los platillos. O bueno, por lo menos con su mayoría. Y ahí fui, Fue entonces ya mis siguientes 90 días fue ok, probando gastronomía, y les digo, fue algo increíble. Y bueno, me criticaban mucho los venezolanos con los que yo me la pasaba, porque eso sí, todavía en este punto, los peruanos con los que yo interactuaba, al principio, como en esos primeros 6 meses, yo duré en Perú un año. Los primeros 6 meses eh, sí me la pasaba, bueno, no, digamos que los primeros 3 meses me las pasaba con venezolanos porque, bueno, en el lugar donde vivía, en el edificio donde vivía, había muchos venezolanos y yo andaba, era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, durante los primeros 3 meses. Y los peruanos con los que interactuaba eran con los peruanos, con las personas del trabajo, pues. Y en la cocina en la que trabajaban venezolanos también. No éramos ni de cerca mayoría, pero habían venezolanos. Entonces era como que no, no tenía tanto chance así de interactuar heavy con peruanos. Y como estaba en la cocina, o sea, no trataba con clientes ni nada. Así que eh, tenía como que iba aprendiendo. Con ellos era como que iba aprendiendo, y de repente en el autobús era donde más veía peruanos y vainas. Pero sí, así fueron mis primeros 3 meses. Pero bueno, ya entre la gastronomía y las palabras y tal. Entonces a mí me criticaban mucho porque me decían como cuando decían como que, ay, vamos a ir a comer. Y yo le decía, ay, sí, vamos a ir a comer salchipapa, vamos a ir a comer cualquier platos peruanos. Y me decían como que, marico, ¿qué, weón? ¿Para qué vamos a andar comiendo esa vaina? Y yo digo, marico, sí, weón. O sea, no es porque sea peruano, sino porque es divino. Entonces muchos me decían, muchos de los panas venezolanos me decían como que no, marico, a ver, es que, no, marico, yo trato de comer lo más venezolano posible. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo no trato, si vamos a comer unos perritos, vamos a ir a lugares que sean venezolanos. Bueno. Y yo no es que no tuviera nada en contra de la comida venezolana ni nada, pero no, el presupuesto no me daba. O sea, no, quiero recordarle a muchos que, oye, comer comida venezolana siendo no estando en Venezuela, y te aseguro que en Venezuela también es caro. O sea, es un lujo. O sea, yo tenía que trabajar heavy, heavy, heavy si yo quería comer venezolano. A menos que, bueno, lo cocinara yo. Pero si quería comer en la calle, por el mismo valor podía comer un montón de cosas
Y no era que la comida venezolana fuera mala, ni tampoco que fuera poquito, ni nada. O sea, tú pagabas, sí, era más caro, pero generalmente tenías un plato fuerte, pesado. Pero era caro, pues, porque básicamente estás comiendo gastronomía extranjera. ¿Me entiendes? Estás comiendo plato importado. Entonces, pero eso era lo que me llamaba la atención, de que decían eso. Yo estoy tratando de comer lo más venezolano posible. Así que la segunda área que evita que tú no te puedas, bueno, la segunda área que hace que tú te puedas adaptar a una cultura muy rápido es la comida. Y la gente del país al que tú estás llegando sí le presta atención y sí toma en consideración que tú tengas tus platillos. No es como que te tiene que gustar todo, porque tampoco ni a ellos les gusta todas las cosas que preparan, pero si te preguntan, sí tienes que tener una respuesta sólida. Sí tienes que tener una respuesta sólida de lo que te gusta y de lo que no te gusta de la gastronomía. No compararla con la tuya, sino cuál es tu opinión, tus gustos, tus preferencias de, de su gastronomía. ¿Ok? Y no y llamarlo por lo que es. O sea, si te gusta el platillo, no es como que, ah, sí, esa es la versión peruana de las empanadas, por poner un ejemplo. O la versión peruana de los tequeños, o vaina, ¿me entiendes? No, tratar de evitar como que comparar sus cosas con las de uno, tomarse la decencia de llamarlo por lo que es y evitar comparar. Y bueno, y si te preguntan cuál es mejor, sé honesto. Si tú consideras que te preguntan un platillo, ¿cuál es mejor? ¿La arepa o el sándwich de chicharrón? Si a ti te gusta más la arepa, tú responde la arepa. No tiene nada de malo. No te estoy diciendo tampoco que tengas que ahora decir que el nuevo lugar al que te estás adaptando es lo mejor. No, usted hable con honestidad. Si consideras que hay cosas que son más ricas, sí, ¿por qué no? Pero bueno, eso es bien importante, porque como te digo, la comida es amor, ¿ok? Si tú le estás rechazando la gastronomía a un país en el que vas, decides no comer su comida ni nada, así te caiga mal, así todo, y es muy probable que la comida al principio te caiga mal porque, como te digo, nuestro cuerpo no está acostumbrado a ciertos ingredientes, pero se adapta bastante rápido. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Perú, este, como las primeras 2 semanas, mi estómago estaba como que adaptándose y podía sentir como que, oh, Dios mío, esto está como que difícil. Pero después se adaptó y listo. Y ya comía rico. Y ya aparte tenía hambre. Eso fue fácil salir adelante. Pero sí, la comida y la gastronomía es muy importante. Entonces, como les dije, lo primero, aprenderse los códigos, las palabras clave para poder manejarte bien. El segundo es lo más rápido posible probar la gastronomía dentro de tus posibilidades, por supuesto. Y ya el tercero, una vez que ya tienes la comida, una vez que ya sabes cómo hablar, ya sabes lo que te gusta food wise, la tercera área, ahora sí estás listo para empezar a tener amistades, relaciones con personas de ese país. ¿Ok? Porque, ¿qué ocurre? Aunque uno de los primeros errores sea de que uno quiere irse de buenas a primeras a tener amistades, es muy importante primero hablar y comer y saber qué comer. Porque ya eso es básicamente lo que uno hace cuando tiene sus amistades. O sea, busca comer juntos y buscas conversar. ¿Por qué buscas comer juntos? Porque ya hablamos que la comida es amor. Entonces es la forma de compartir. Por eso es que se dice familia que come unida se mantiene unida, porque hace referencia a eso. Y
les recomiendo que no se salten estos dos primeros pasos, porque una vez que tú ya tienes esto sólido, ya participar en las decisiones, que siempre, aunque tal vez, aunque sea un grupo y se va a hacer lo que haga el grupo, que tú tengas como que tu visión, tu perspectiva y que puedas proponer cosas, ayuda mucho en cómo tú te sientes estando en un grupo. La forma en la que yo empecé a relacionarme con, en este caso, peruanos, fue a través de el fitness, a través de hacer ejercicio. ¿Qué ocurre? En Perú hay, y en la mayoría de los en la mayoría de los países siempre hay gimnasios comunitarios, o sea, lugares donde que son de para hacer ejercicio, ya sea público, outdoors, al aire libre, como serían las barras, las paralelas, como también hay gimnasios que son públicos, ¿ok? También cuando yo llegaba no tenía dinero como para pagar una membresía, pero resulta que había gimnasios públicos, donde lo único que tenías que hacer era que tenías que registrarte. O sea, registrarte, poner tu carnet y vaina, y ellos te decían, no, bueno, mira, puedes entrenar aquí, estas son las horas de gimnasio y tal. Y gracias a yo estar yendo consistentemente al gimnasio, empecé a conocer a la gente que iba ahí y nada, pues siempre la gente te busca conversación porque bueno, ya el ser diferente, el ser de otra nacionalidad, llama la atención. Y ahí fue donde empecé a tener este, mis primeros amigos, porque entonces ya como estaba yendo consistentemente, la gente que iba allá y ya me veía recurrentemente, buscaba conversación. Te digo, ya como yo sabía hablar, podíamos conversar, entonces era como que, chévere, entonces ya no era solamente que podía, mm, como ya sabía hablar, ya podía transmitir mi personalidad y que me entendieran, lo que me hacía interesante. Entonces era como que ya hablaba y cosas, ya sabía mis cosas ya sabía mis cosas de la comida y ahí pum 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 iba, ¿no? Entonces ahí fue donde conocí mis primeras amistades, cuando tuve mis primeras amistades y rapidito terminé en un grupo. Yo me acuerdo que había un grupo que entrenaban, hacían ejercicio y luego se iban a jugar voleibol. Me invitaron una vez, fui, de hecho jugaba, o sea, lograba jugar bien con ellos, y era como que, bueno, ya estás con nosotros. Y pum, ya estás en un grupo, ya estás socializando. Ok. Así fui creciendo, fui manejándome, fui entendiendo ya un poco, ya esto viene a nuestro cuarto punto, que es tomarse el tiempo para entender la cultura. Muy importante. La cultura, qué es lo que hace, qué es lo que enorgullece a esta gente, cuáles son las habilidades que ellos consideran relevantes, cuáles son los no negociables. Todos esos detalles tú los vas aprendiendo cuando ya empiezas a interactuar más con personas. Y esto te lleva y ya interactuar con personas, salir, estar en grupo, te lleva inevitablemente a conocer la cultura. Y cuando tú ya empiezas a conocer la cultura, ya empiezas a tener amigos, ya sabes ya entiendes la gastronomía, ya sabes no solamente las palabras claves, sino ya sabes, después de entender las palabras claves, ya sabes las frases claves. Y cuando sabes las frases claves, ya entiendes cómo tienes que hacer el delivery de tu mensaje para que pueda calar, para que pueda ser entendido de maíz, o sea, que pueda ser entendido a totalidad. Cuando tú tienes todas esas cosas ya cubiertas, llega el punto que de aquí en adelante todo se vuelve mucho más fácil.
Y es cuando ya estás listo para mantener una relación sentimental con un local, con una local en mi caso. Y ese fue el momento en el que ya estaba listo para tener mis noviecitas peruanas, Iván. Que con todo respeto, con mucho aprecio, a todas y cada una de ellas las valoro mucho. Y cuando empiezas a tener, que era estar a lo máximo, era como que ya cuando tú tenías tu noviecita peruana, era como que, no, GG. Y esto aplica con todas las nacionalidades. Porque cuando tú ya estás en una relación sentimental, ya es como que, ok, ya tengo mi insider, ya tengo como que la... Ya tengo como que la persona que me va a guiar más a profundidad y que le puedo preguntar de todo y que está súper receptiva y que no anda con chistecitos y cosas, no anda con humillaciones, que eso sí está bien, sí es algo que ocurre, no les voy a decir que no, es algo que ocurre porque al final uno sigue siendo extranjero y mucha gente siempre se va a tomar, va a querer tomar ventaja y va a querer burlarse, pero mi gente, no se para poder adaptarse a una cultura no hay que tomarse las cosas personales. Ya. Si la gente se ríe, se burla, trata de estar, de querer ahí pasarse de listo, de querer torearte, así como dirían en México. Um, Viejo, tranquilo, no le prestes atención, no vale la pena, no vale la pena que uno pierda su tiempo discutiendo y vaina. Muchacho, deje la peleadera, nada. Sí, no, jaja, dije una palabra que significa pena y vaina, jajaja, sí, dale, está bien, no pasa nada. Tampoco es que te vas a estar así como quedándote la muy... pues ya si dijiste una vaina, ya entiende tal, no lo digas, reajusta tu discurso y listo. Y mano, y sigue adelante. Y tal, eso es lo más importante, uno no se enfrasca. De verdad, no hace falta la peleadera, no hace falta. Y estar en el flow, estar así en la vibra, es mucho más importante. Entonces, yo le decía a mis amigos también que me decían, oye, pero RML, ¿cómo es posible que tú estés tan adaptado? Tú sigues hablando venezolano, utilizas los códigos, pero ¿cómo haces? Yo digo, marico, pero es que es fácil, Yo les digo, ¿tú quieres adaptarte? Consíguete una noviecita peruana y bórralo. Y vaina. Entonces, ¿qué? Y me dicen, no, RML, lo que pasa es que para ti es fácil porque tú pareces un galán de telenovela con ese colorcito canela pasión. Yo les digo, viejo, no es como me veo, es mi actitud, es mi receptividad, es mi humildad, es reconocer que estoy en un lugar nuevo, que no sé nada, pero que estoy dispuesto a aprender, lo que me hace atractivo. No mi aspecto, no mi forma. Sí, bueno, también ayuda, pues. Y el hecho, pero, recuerda, somos extranjeros. Ya inmediatamente, al ser diferentes, somos atractivos. Ahora, cuando conversan con nosotros, si no nos pueden entender, es difícil. Por eso, los códigos, muy importante. Ya tienes tu platillo peruano favorito. No lo tienes. Ahí está. Tus amigos, tus relaciones. ¿Tienes amigos peruanos? No. ¿Me entiendes? Eso va complicando la cosa y hace que solamente... Y no te voy a mentir, o sea... una de las razones por las cuales cuando uno sale de Venezuela y solo quiere andar con venezolanos es porque lo que es familiar. Y recuerda, nuestro cerebro está diseñado a que nosotros logremos sobrevivir utilizando la menor cantidad de recursos posibles. ¿Qué significa esto? Que si podemos quedarnos dentro de lo que conocemos, nos vamos a quedar ahí. ¿Me entiendes? O sea, si nosotros sabemos que algo que nos va a nutrir y nos va a sentir bien es comer arepas, tequeño, pepito, pabellón, pasta con carne molida o con carabota.
Si nosotros ya en nuestra mente tenemos como que las redes sinápticas, los caminos neuronales, ya bien detallados de que, ok, en una relación yo necesito tener, ya estoy acostumbrado a este tipo de dinámica. Ya a la hora de comer yo estoy acostumbrado a este tipo de sabores. Yo a la hora de estar en un grupo, eh, yo la función que cumplo dentro de un grupo es esta. Nosotros vamos a buscar lo que es familiar, porque como te digo, si nos mantenemos dentro de eso, el cerebro no tiene que aventurarse. Buscar comer comida nueva, aprender nuevas palabras, interactuar con nuevas personas. Todo esto es territorio desconocido. Desconocido, desconocido. ¿Qué significa desconocido? Peligro. Eso es lo que significa. Significa peligro. Significa como que no. O significa estamos en una situación de riesgo donde nuestra vida, hasta la vida la podemos perder por meternos en este camino. Ni siquiera hay camino. Entonces cuando uno está ahí teniendo que caminar como en la oscuridad y vaina, y hay piedras, y hay arena, y hay agua y vaina, eso para el cerebro es como alerta roja. Pero uno tiene que exponerse a eso. Uno tiene que exponerse a eso. Porque rápidamente, en el momento en el que sí es un peligro, todo lo que tú quieras, pero si aún hay así, con todo eso en tu contra, usted sigue adelante, vas a crear tus nuevos caminos. Y esos nuevos caminos se van a ir reforzando cada vez más y las mismas redes neuronales que construyeron y quisieron que tuvieras que segregaras oxitocinas, hormonas de la felicidad sobre comer arepa, también van a ir sobre comer lomo saltado, pan con chicharrón o cualquier otra cosa. Las mismas redes de la dinámica de ser el chistosito del grupo, entre tu grupo de amigos venezolanos, también va a ocurrir con tus amigos peruanos. Porque las dinámicas sociales son las mismas. Lo que cambian son los códigos. Pero la dinámica es la misma. Y así como enamorabas y como decías, oye, es que la venezolana es la venezolana porque la venezolana es ella. Te digo, las mujeres siguen siendo unas bellezas, sean peruanas, sean argentinas, sean mexicanas, mi amor, sean gringas, sean de todo. La dinámica con las mujeres sigue siendo la misma. Los códigos para comunicarnos con ellas son diferentes, sí. Y sí, también lo reconozco. Hay las dinámicas de pareja sí cambian un poquito por cómo se ven, cómo se trata en la cultura. Pero como te digo, si hiciste todos los pasos anteriores, vas a poder llegar a una relación porque entiendes la gastronomía, el vocabulario, la cultura, la dinámica social. Cuando tú entiendes todas esas cosas, tú puedes ver cuáles son las diferencias estando en una pareja. Que sí las hay, pero eh, mira, es la diferencia que podría tener la ropa en unas personas. O sea, las personas siguen teniendo dos brazos, dos piernas, en el mejor de los casos, ojos, nariz, o sea, corazón, pulmones, estómago. O sea, no es como que es una diferencia heavy. Es más una diferencia externa, o sea, en los pensamientos, en cómo se organizan, en cómo se expresan, pero sigue siendo superficial. O sea, las partes esenciales en la comunidad latina, por ejemplo, sigue siendo la misma, ya que en Latinoamérica todos tenemos como que los problemas similares. O sea, la gran mayoría sí, claro, aquí en Latinoamérica hay gente que tiene muchísimo dinero, pero en su mayoría no. En su mayoría tenemos que trabajar todos los días, en su mayoría pues estamos buscando que nuestro dinero rinda lo más posible.
en nuestra mayoría buscamos salir de fiesta, pasarla bien, ¿entiendes? Entonces como que hay que entender eso, que hay muchas cosas que son valiosas y que si le tomamos en cuenta, en consideración, vamos a salir adelante. Entonces, bueno, cuando empecé a tener ya relacionarme con peruanas y a tener mis noviecitas peruanas y cosas, yo estaba como que, bueno, mira, ya estoy cómodo. Ya estoy cómodo porque ya tengo a alguien que está dispuesto a decirme todos los secretos o todo lo que sabe y desde el amor, desde el cariño, desde la receptividad. Y bueno, eso duró poco porque después de ahí me fui a Estados Unidos. Y bueno, ahí ya la cultura completamente diferente porque el idioma ya era inglés. Entonces ya viene otro factor, que no es todo lo anterior, sino que ahora los códigos son completamente diferentes. Y si quieren saber, pero logré adaptarme siguiendo los mismos pasos. ¿Ok? Pero si están curiosos de saber cómo fue mi journey dentro de Estados Unidos, les invito a que se acerquen al modo avión, ya que aquí hay otros temas mucho más curiosos y hay otros factores que también influyen. Y recuerden que el modo avión de Parábolas al Cubo es el Patreon. Y ese Patreon, por tan solo $6, pueden escuchar la continuación de todos mis videos, no solo este. Y ahí, bueno, empiezo a echar cuentos muchísimos personales, no solamente de Perú, sino también de Estados Unidos, cómo me adapté a su cultura y cómo eventualmente también tuve mis relaciones con mis gringas y actualmente con la que es mi esposa, mi amorcito lindo, mi flaca bella. Y como bueno, me adapté a estar me logré adaptar también con la gringuita, así que rico. Así que bueno, si quieren saber más de eso, el modo avión, no solamente van a tener la continuación de todos los videos donde voy hasta las profundidades de los temas que trato de estas meditaciones, sino que también pueden ver las entrevistas que pueden ser con personas famosas, pueden ser con personas que realmente no conozcan o que no están en la palestra pública. Pero lo que todas estas personas tienen en común es que personalmente considero que están iluminadas y están muy dispuestas a compartir su luz con todos ustedes. Además, para agregarle, porque aquí, como te digo, siempre estamos buscando que rinda ese dinerito, está la sección de preguntas y respuestas donde yo contesto todas sus inquietudes sobre su salud mental, sobre el mundo interior, sobre su espiritualidad. Así que muy agradecido una vez más, como se los digo, gracias. Gracias, gracias, gracias por tomarse el tiempo, por invertir en su salud mental, por escucharme con ese corazón abierto. Esto fue Parábolas al Cubo.